La entrada prácticamente de lo que era el palacio de Herodes aquí en Cesarea. El palacio constaba de 3 diferentes partes. La recepción del palacio, que es ahí donde está saliendo nuestro compañero, ya nada más vemos los cimientos, vaya, no vemos la construcción. Ahí donde está entrando nuestra compañera con la bebé, esa es la recepción del palacio. Después uno entraba a un patio abierto, un claustro literalmente, con jardines en el centro que se cultivaban cosas para el propio consumo del palacio, rodeado de pilares. Los pilares que están ahí no son pilares antiguos, es una reconstrucción para que entendamos cómo estaban los pilares. De los pilares hacia atrás estaba techado, era cerrado, todo el claustro daba la vuelta. Una tercera parte que estaría abajo, ahorita vamos a ver hacia allá, donde estaría en los salones de recepción ya del rey. Ahora vamos a ver un triclinium, ahorita lo vamos a ver con unos mosaicos allá. Y finalmente los asentamientos de Herodes, que ya estaban en la punta de la pequeña península que sale hacia el mar Mediterráneo. Fíjense muy bien que después de la recepción del palacio, que entramos al primer patio grande, encontramos este elemento, esta base, esta tarima, que en hebreo se llama bimá. Bimá se utiliza inclusive el día de hoy en los teatros en hebreo, la bimá. Esta es una tradición sumamente antigua. En las ciudades amuralladas que los israelitas les conquistan a los canaanitas y que gobernaban las diferentes tribus de Israel, siempre el gobernante de la ciudad tenía una bimá en la entrada, normalmente en la entrada de la muralla de la ciudad, donde estaba la plaza principal, una bimá. Las bimás eran utilizadas para que un día a la semana, normalmente era el día, hoy por hoy es el Yom Sheini, o sea, el segundo día de la semana, pero nosotros tenemos que decir que es el día lunes, porque el calendario el primer día es domingo. Se sentaba la persona que era el líder, no quiero decir rey, porque no hay reyes realmente, pero sí la máxima autoridad, y escuchaba los asuntos del pueblo. O sea, se sentaba para ver qué se necesitaba arreglar en el pueblo. Se sentaba en el centro de la bimá, había 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, y acá una tela o algo que protegía para dar sombra a la persona que estaba atendiendo las cosas del pueblo. Eso nos refiere a que aquí en Cesarea también existía una bimá, y acá se presentaban asuntos del pueblo. Normalmente los que aquí no era un líder israelita, no era simplemente un líder israelita, sino era la autoridad romana del momento, que después de Herodes les vamos a llamar prefectos. ¿Okay? Los regentes que Roma enviaba, ya no como rey, a administrar la provincia de Judea. Y en el libro de los Hechos, número 25, muy posiblemente en este mismo lugar, aunque el parque nos los pone allá. Pero hay mucha división acá en los arqueólogos. Los arqueólogos dicen que no, que el lugar tendría que ser esta, que es la bimá, que es la más antigua en comparación de la que hay allá, pero eso no importa, sea aquí o sea allá. El libro de los Hechos nos refiere a un personaje en específico que viene aquí a apelar al regente que se encuentra en ese momento, que en este caso sería Félix. Sí, Pablo estuvo prisionero acá, preso en Cesarea más de 2 años. ¿Se acuerdan? Él estuvo demorado, estuvo acusado por los judíos de Jerusalén, y demorado y encarcelado aquí. Y en este sector, donde los arqueólogos dicen que estaba aquí la bimá, él compareció delante de Félix y Drusila. Eso está escrito en Hechos 24. Después también compareció delante de Porcio Festo. Eso está en Hechos 25, y también compareció delante de Herodes, o se menciona Herodes Agripa II, que era bisnieto de Herodes el Grande. Este Herodes Agripa II vino con Berenice, y dice que estuvo aquí con gran pompa, gran ostentación, y estuvo allí, lo podemos leer en Hechos capítulo 26. Imaginen entonces, estamos hablando de el palacio de Herodes, vamos a ir a ver allí su vista al mar, pero estamos hablando de autoridades que fueron después sus hijos, sus nietos y bisnietos. Imaginen todo el lujo aquí, porque estas piedras muy gastadas que nosotros vemos aquí, los arqueólogos dicen que son restos, sobre todo las chiquititas esas chiquititas ahí, eran del tiempo romano. Y los arqueólogos dicen que este era el palacio. Y imaginen entonces toda la belleza de las columnas, los pisos, los mármoles, las cortinas y toda la ostentación de estos reyes y estas autoridades romanas. Aquí compareció Pablo
delante de ellos, él apeló al César. Al César por el César quiere ser juzgado, bueno, serás trasladado. En un barco entonces, desde este puerto, el puerto de Cesarea, Pablo es llevado en ese largo viaje hasta Roma, que pasa por el naufragio y llega hasta Roma con largas penurias. Este es el sitio, entonces, esta es la Cesarea. Y esta es la Cesarea cuando él estaba libre, iba y venía en sus viajes misioneros. ¿Ah? A la piedra que está ahí, señor. Vamos. Amigos, la piedra original está en el Museo Rockefeller de Arqueología de Jerusalén. Esta es una fibra de vidrio. Esta es nada más una reproducción. Lo que es muy importante de esta piedra es justamente que la arqueología acá encuentra el nombre de una persona que está mencionada en el Evangelio. ¿Okay? Fuera de lo que era esta idea de Pontius Pilatos, si existía o no existía, que a veces es un invento y demás, aquí arqueológicamente se encuentra una piedra que dice, se llega a leer ese Tiberium, o sea, que al César Tiberio, Pontius Pilatus, el prefecto de Judea, le dedicó algo. Esta tradición sigue, el prefecto de Judea había sido otorgado a las autoridades romanas a ser el gobernante aquí, y normalmente ellos hacían algo a favor de su patrocinador, de su gobernante, lo mismo que había hecho Herodes anteriormente con toda la ciudad. Entonces, acá está escrito, le pueden sacar una foto. Tiberium, Pontius Pilatus, Prefectus Judae, nada más se puede ver la letra E. O sea, lo que es a el César Tiberio, Pontius Pilato, el prefecto de Judea, algo hizo. Sería como a Poncio Pilato, el prefecto de Judea, se le levantó un edificio dedicado, esto sería como la piedra del edificio, dedicado al emperador Tiberio César. Entonces es como al César Tiberio. Ahí está. Y ahí aparece su nombre. Arqueológicamente, científicamente diríamos, esto es una comprobación de la existencia histórica de Poncio Pilato. La original, repito, está en el Museo Rockefeller de Arqueología en Jerusalén. Esta no es la piedra original. Es una réplica muy buena. Exacto. Una réplica muy buena. El Palacio de Herodes. Esto estaba conectado a un sistema de aguas que recorría toda Cesarea. Los romanos tenían uno de los primeros servicios municipales de agua en sus poblaciones. Veremos en nuestra salida por el autobús el acueducto que traía agua hacia este lugar. En la parte de abajo, acá los que se quieran asomar, perdón. Toda la gente, el pueblo tenía agua. Claro, todo lo que era Cesarea tenía agua. En la parte de abajo podemos ver dos mosaicos originales. El mosaico que está a la izquierda representa un cuarto que se llama el triclinum. El triclinum era un lugar con un espacio grande donde había 3 sillones para que la gente que era visitantes del rey y el propio rey se sentaran inclinados, o sea, se acostaban, el típico sillón que le están dando uvas al romano, tal cual. Esto era aquí, el triclinum, 3 lugares, en el centro el rey o el gobernante y 2 sillones al lado para recibir a las personas importantes. Esto es el triclinum. Después venía una pequeña pileta. A mí en el curso no me enseñaron que era una pileta, sino que era un segundo claustro con cultivos. Ahí lo ponen como una pileta, no importa. Y después de la pileta, donde ya llega el agua, es donde estaban los aposentos del rey. Y desde ahí Herodes podía ver, hacia arriba podemos ver la pared que sale, lo que donde están chocando las olas es parte del rompeolas sur. El puerto estaría después del edificio que está en la bandera. Okay, esta pequeña bahía no es el puerto es más arriba. Desde aquí él podía ver cuánto barco entraba o salía del puerto todos los días desde los aposentos del propio rey Herodes. No, está prohibido bajar y aparte nos tenemos que ir a cerrar el libro de Hechos 10. Sí.
espaldas se encuentra el hipódromo que fue construido por Herodes, otra de las típicas construcciones y clásicas construcciones que van a fomentar y que van a marcar la tradición romana del espectáculo, ¿ok? La tradición romana del circo. Ahora, ¿qué era el hipódromo? ¿Cómo funcionaba? Que es diferente de los hipódromos que nosotros conocemos al día de hoy. De la parte más lejana existía una pequeña construcción que se llamaba el Cáceres. El Cáceres era la salida y la meta. Ahí se preparaban dos tipos de carretas, o duplas o cuádruplas, o sea, carreta jalada por 2 caballos o carreta jalada por 4 caballos. Y esos caballos venían corriendo todo lo largo del hipódromo, daban únicamente esta curva y tenían que llegar acá. Sin embargo, el palco de los gobernantes se encontraba ahí donde está esa madera. ¿Ok? ¿Por qué no querían? No les importaba saber quién llegaba primero o no. Lo que les importaba a ellos era ver la curva, porque en la curva era donde se valía de todo, en donde la gente se volteaba, se mataba, se caía. Entonces el espectáculo era la única curva que tenía el hipódromo. Esta recreación la pueden ver muy bien en la película de Ben-Hur, tanto la vieja como la nueva. Ese es el hipódromo. Ahora, ustedes van a, el hipódromo consta de toda la línea, esta curva y el regreso. Si se fijan, en donde está la curva hay una sección en donde se ponían adornos, normalmente se ponía ahí inclusive agua donde estaba la curva. Y en el centro se ve una línea que se le llama la spina, así como espina dorsal. Spina es lo que dividía un lado de la pista del otro lado. Ahí pueden ver donde está paseando esa gente, se ve la espina perfectamente que divide. Sin embargo, del lado derecho de la espina vemos que hay una construcción que de hecho está bloqueando el hipódromo. Sí. Está cerrado. ¿Por qué? Porque este hipódromo funcionó hasta el año 134 después de Cristo. En el año 134 después de Cristo sube un César que se llama el César Adriano, Adriano Aelio. Y a Adriano Aelio le va a tocar el tener que combatir lo que se va a llamar la segunda revuelta de los judíos contra Roma. La primera es la que los judíos se levantan contra los ejércitos de Tito y Vespasiano y que va a culminar con la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y esta segunda revuelta es más bien llamada la revuelta de Bar Kokhba. Bar Kokhba era el líder militar de esta revuelta contra Adriano y el líder espiritual, el rabino Akiva, que era uno de los grandes aprendices de un gran rabino llamado Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, ¿qué tiene que ver esta segunda revuelta con el hipódromo? Que Adriano hace un cambio muy importante. Adriano en el 132 quiere regresar a la antigua Roma pagana. Ya tiene acá los judíos arriba, tiene también los judio-cristianos, la gente que creyó en Jesús y que están aquí, y él va a cambiar la idea, va a decir, Cesarea es importante, pero ahora vamos a romanizar Jerusalén. Va a tratar de borrar toda la herencia del pueblo hebreo de Jerusalén y de la propia Judea. ¿Cómo hace eso? Expulsa al Sanedrín de Jerusalén, o sea, el alto juzgado político religioso lo expulsa de Jerusalén, expulsa toda la población judía de Jerusalén, llena Jerusalén con cultura helenística, con gente helenística que adora a los dioses, construye un templo de Afrodita en el lugar que los judeocristianos se acercaban a recordar la resurrección, construye un templo de Zeus, donde antiguamente estaba el templo de Jerusalén, construye una calle romana en Jerusalén y le cambia el nombre a Aelia Capitolina, la capital de Adriano Aelio. Fíjense, heleniza Jerusalén y ahora sí dice, esa es la capital de Adriano Aelio. Cesarea sigue siendo importante porque obviamente era la ciudad por característica. Y le cambia, no nada más con eso, sino que también le cambia el nombre a la provincia, al antiguo enemigo del pueblo hebreo, que eran los filisteos. Y le va a llamar el nombre la provincia de Filistia. Y de ahí a latín, la provincia de Palestina. Ahí nace el nombre. Por primera vez. Por primera vez. Año 134 al 136 después de Cristo, siglo II. Vez. En el hipódromo en Cesarea, como está luchando una segunda revuelta, hay prisioneros. Y Adriano Aelio lo que hace acá es que va a cambiar el hipódromo, lo va a cerrar con otro medio círculo y aquí sí va a crear un anfiteatro. Y en el anfiteatro, todos los presos de la revuelta van a ser presentados ante los romanos para ser muertos, ya sea con leones o con luchas entre ellos. El circo romano en su máxima expresión, aquí sí un anfiteatro, y Adriano en cambio hace otro hipódromo que puede ser en la carretera de salida para seguir teniendo carreras de caballos. ¿Película Gladiador? Correcto, correcto. Una persona importante que muere aquí, el rabino Akiva. El rabino, que es el líder intelectual de la revuelta, es apresado y es muerto en este lugar con animales
animales salvajes, con leones y demás. En ese lugar muere el rabino Akiva. Amigos, ¿Cerramos aquí o allá? me gustaría un poquito de sombra. Y ahí vienen los hermanos de Jope también. Y entonces Cornelio sale a recibir a Pedro. Y de hecho Cornelio se posta ante él. Sí. Pedro le dice, levántate, que yo también soy hombre. Y entonces lo hace pasar. ¿Y qué pasa? Cornelio le explica a Pedro, mira, hace tanto tiempo tuve una visión. Y me dijo, la visión vino que vaya por ti, que mande por ti allá a Jope. Y entonces eso fue lo que hice, mandé a Jope y tú has hecho bien a venir. Así Y es. entonces Pedro dice, bueno, pues aquí estoy, entiende, y yo tuve visión también allá, o sea, los dos se cuentan su visión uno de otro, y entonces Pedro dice, de cierto veo que Dios no hace las cosas nada más así, nada más de gratis. Y cuenta de Jesús, ustedes saben lo que pasó con Jesús, las maravillas que hizo en la Galilea y en Jerusalén, acá fue colgado de un madero, y que comió y bebió con nosotros cuando después de resucitamos, pero nada más con los que estábamos con él. Y lo que nos cuenta el Evangelio es que cuando Pedro está diciendo todas estas palabras, el Espíritu Santo desciende sobre la gente que está con Cornelio. Y dice el Evangelio, y se sorprendieron los hijos, dice los hijos de la circuncisión, o sea, los hermanos judíos que vinieron con él con Jope, se sorprenden que el Espíritu Santo haya bajado a los gentiles, o sea, en Cesarea. Claro, está sobreentendido Claro. que esta gente creyó la predicación del apóstol Pablo, Claro, Pedro. Está estamos sobreentendido. Claro, ¿por qué estamos entendiendo esto? Porque esta es la segunda vez que el Evangelio nos cuenta que se derrama el Espíritu Santo sobre alguien. La primera es el Pentecostés, que recordaremos ya allá en Jerusalén, en el mismo lugar de la última cena, que será el primer Pentecostés. Pero acá lo magnífico que tiene el evento es que es el Espíritu Santo sobre los que no son judíos. No le llamarás a mi creación impura. Entonces también a los que eran considerados hasta esa visión impuros, se derrama el don del Espíritu Santo. Y eso es realmente nuestra visita en Cesarea, señores. Claro. Esta es la visita en Cesarea. Así Nada es. más está bien. Esto es lo que veremos a ver. Claro, estoy leyendo justamente en Hechos capítulo 10, aquí dice el avance, casi la culminación de la predicación del apóstol Pedro, dice 10:43, el apóstol Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces dice que los que estaban oyendo recibieron el Espíritu Santo. Se sobreentiende que creyeron en el mensaje de Pedro, creyeron en el Mesías de Israel, creyeron en el Cristo, creyeron en el Salvador, creyeron ese perdón de pecados que Dios estaba ofreciendo en nombre de Jesús el Mesías. Creyeron, y hasta podríamos decir, creyeron en silencio, escuchándolo, creyeron, entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo de la promesa. Como dice Moisés, es muy importante porque en Hechos 2 el Espíritu Santo viene a morar en judíos, pero ahora en Hechos 10 el Espíritu Santo viene a morar en romanos que creyeron en el Mesías como Señor y Salvador. Correcto. Y concluye Pedro diciendo, ¿quién puede impedir el agua para Exactamente. que esos sean también bautizados? O sea, ahora sí. Claro. De eso quería hablarles, porque la otra vez fuimos ahí a las ruinas. Bueno, Sí, que estaba el les digo, baptisterio. hay una ruina de una iglesia bizantina ahí, siglo III, siglo IV, y hay cierto misvé, cierto bautisterio, digamos. Hay una pequeña parte que sale de la iglesia, que no es normal, porque nosotros hoy vemos que los baptisterios de las iglesias están adentro. Sí. En la época bizantina, los baptisterios justamente estaban hechos afuera de la iglesia, porque la gente que quería entrar a oír la palabra, antes de entrar, eran bautizados. Por eso estaban afuera los baptisterios. Bueno, Y esa es la siglo III, siglo IV. En el momento de Pedro y Cornelio el Romano, aquí ustedes vieron la Cesarea, la gran ciudad romana que era, y ellos tienen muchas fuentes de agua y muchos lugares para lavarse, o pueden haber sido bautizados en esas fuentes. Era algo público, era un grupo importante de gente que resolvió bautizarse. Ahora,
también pudo haber sido un testimonio público bautizándose en el Mediterráneo. Correcto. También pudo ser, También pudo no lo sabemos, pero es en esta ciudad. En cuanto a eso queda muy claro en las Escrituras dos cosas en cuanto a bautismo. Se bautiza solamente a la persona que cree. Primero cree en Jesús y tiene capacidad intelectual para creer el mensaje. Ha creído que Jesús es el Cristo, porque Pedro primero lo presenta como el Señor, el Cristo, el juez que juzgará a todos los seres humanos. Y dice, Dios os anuncia perdón de pecados en su nombre. Creyeron. Entonces el bautismo es para una persona adulta que puede creer y evidentemente creyeron. El bautismo no es para niños, no es para bebés, es un absurdo eso, es un absurdo. El bautismo cristiano es para los que han creído. Primero la predicación, segundo creyeron, tercero bautismo por agua. También mencionó Moisés el hecho de que hablaron en lenguas, en otros idiomas. Vino el Espíritu sobre ellos y dentro de ellos y hablaron en otros idiomas. El don de lenguas no es hacer ruido raro con la boca. Eso es una idiotez. Y lo digo de cara a la gente donde quiera que voy. Yo le digo así, escúcheme, tengo 61 años, no me tome el pelo. ¿Entienden los extranjeros? Los que no son de Argentina, ¿entienden la expresión? No me tome el pelo. No haga chiste conmigo. La gran señal milagrosa fue que esta gente espontáneamente salieron hablando otro idioma sin haberlo aprendido, sin pasar por el curso. Era la obra del Espíritu Santo dentro de esta persona y sale hablando otro idioma. Ese es el don de lengua. No decir salabasca, lul, salabasca. Esa es una tontera. Entonces recibieron el Espíritu Santo manifestado en diferentes dones espirituales. Quedó asombrado el apóstol Pablo, bautismo por agua. Otro detalle más, aquí se cumple lo que el Señor le dijo en la Galilea a Pedro. Tú eres Pedro, te daré las llaves del reino. Se las dio a Pedro. No es para hacer chiste que el Pedro está en el cielo y qué sé yo y todo eso. Yo creo que se cumple de manera que él abre la predicación a los gentiles, primero en Jerusalén. En Jerusalén, en Hechos 2, predica Pedro. Es el gran predicador de Jerusalén, el apóstol Pedro. Predica y muchos, miles se van convirtiendo en un proceso de días, semanas, meses y años. Se van convirtiendo, entonces él abre, el Señor le dio a él la llave para abrir la predicación a los judíos. También él abre la predicación a los samaritanos. Si bien fue el evangelista, ¿cómo es el evangelista? Felipe, el que predicó en Samaria, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Tuvo que ir Pedro y Juan. Era el aval apostólico de parte del Señor, porque el Señor le había dado a Pedro las llaves del reino. Abrió en Samaria, Hechos 8. Y aquí en Cesarea a los gentiles, Hechos capítulo 10. Se fundó una iglesia. Otro detalle, los bautizó en agua, se fundó una iglesia. Ya no se iban a congregar en la sinagoga, ni tampoco se iban a judaizar, no se iban a circuncidar y formar parte. No, se iba a formar una iglesia. Por favor, en el mundo hoy en día hay varios grupos mesiánicos que judaizan a los discípulos. Eso es un error. Los circuncidan y los obligan a guardar la ley. No, aquí se fundó una iglesia, comenzó una nueva congregación. ¿Estamos? A la cual no se le debe judaizar. A los creyentes, está claro en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, que a los creyentes gentiles, es decir, a los que se convertían de las naciones, a los romanos y a tantos otros más, no se les obligaba a judaizar. Esa decisión la tomó el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 y la epístola de Pablo a los Gálatas es bien extensa e intensa en explicarlo. Amén. Se formó aquí la primera iglesia de los gentiles. Todos romanos se convirtieron. Se formó una iglesia de los gentiles. Amén. Y espero yo que cada uno reflexione aquí si ha recibido a Cristo y si está confiado en el perdón de sus pecados. Les cuento algo. Por estos días, hace 40 años yo recibí a Cristo como mi Salvador. Perdonó todos mis pecados. Y desde entonces, hace 40, tenía 21, yo tengo seguridad de salvación en Cristo Jesús. Porque como esta gente que estaba acá en Cesarea creyó que Dios ofrece perdón de pecados en Cristo, en el derramamiento de su sangre en la cruz. Creyó y Dios nos sella con su Espíritu Santo para siempre.
No se trata de religión, denominación, yo soy esto, yo soy otro, yo soy... No, es fe en Él. Es creer en Él. Y creer todo lo que Dios nos da en Él. En Él. Amén. Revisa tu fe. No estamos para discutir en cuanto a una iglesia, la otra, estamos para creer en Él y ser edificados en Él. Amén. Amén. Amigos, por favor, nadie se quede comprando acá. Vamos. סתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בה אמר אדוני אדוני אתה טובתי בנעליך לקדושים אשר בארץ המה אדירי כל חפצי בם ירבו עצבותם החרמן ובלסיך נזכה מדם ובלשא את שמותם על שפתם